Vamos a buscar Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22. Leamos en una voz alta, ¿sí? Despacito, para poder entender la palabra de Dios. Empezamos. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y darlo a los pobres, y tendrán tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amén. Amén. Bueno, vamos a saludar con los hermanos que están sentados al lado. Vemos los ojos y decimos así: transmitamos el evangelio que a todos necesitan. Transmitamos el evangelio que a todos necesitan. Amén. César, vamos a saludar, tú y yo nomás. Transmitamos el evangelio que todo necesita, ¿sí? Fue la palabra del domingo pasado, ¿sí? El evangelio necesita no a mí solo, sino el evangelio es todo, y esto lo necesita a todas las personas. Amén. Eso es muy importante. ¿Qué es el evangelio? Que Jesucristo murió en la cruz por nuestro pecado, ¿sí? Y a través de la redención y a través de la resurrección de Jesucristo, nosotros obtuvimos la vida eterna. Amén. La vida eterna. Que aunque muramos en este momento, tenemos la salvación. Amén. Quiero que tengan toda esta fe que a través de esta confesión y del saludo que hicimos nosotros. Vamos a confesar todos juntos la confesión de fe de Mateo 16:16. Confesemos: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. La palabra que hoy vamos a recibir y que se va a cumplir en nuestro campo es, el título es: no nos malinterpretemos, ¿sí? No nos malinterpretemos. Es el libro Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22. Si vemos el título de hoy que acabo de decir, dice que no nos malinterpretemos, no nos malinterpretemos. ¿Qué quiere decir? La palabra malinterpretar literalmente quiere decir que analizan y entienden diferentes formas de la verdad, ¿sí? O sea, una persona quiere decir una palabra, pero lo interpretan y lo entienden y lo malentiende, ¿sí? Al contrario de la verdad. O sea, tener un mal entendimiento unos a otros. Y entonces, al tener mal interpretación, mal entendimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Se levantan muchos malentendimientos, y al haber malentendimientos se levantan problemas y se rompe la relación entre las personas, ¿sí? Esa relación puede ser entre amigos, esa relación puede ser entre ¿sí? los compañeros de trabajo, los compañeros, los hermanos, los matrimonios, la familia. Por eso, si vemos la discusión entre matrimonios, ¿sí? La mayoría discusión, sí, mayormente la discusión, ¿cómo comienza? Comienza desde mal entendimiento, ¿sí? Mala interpretación. O sea, no quiere decir esto, pero nos malentendemos, y entonces al malinterpretar se pelean, se discuten, se critican, ¿sí? Y hablan malas cosas del opuesto. Esto es la causa que nos trae el mal entendimiento, ¿sí? El mal interpretación. Por eso,
Ustedes lo que tienen que saber aquí es que lo que hace el opuesto no es algo, ¿sí? No es algo incorrecto, sino no es algo equivocado, sino es diferente. Amén. Ustedes vean, hoy a través de la palabra, quiero que si lo ven al opuesto a ustedes, si hay matrimonios, si hay hermanos, ¿sí? Si hay novios, entiéndanlo, ¿sí? Al opuesto. ¿Por qué? Esa persona no es incorrecto, no está mal, sino que es diferente. Amén. Esa persona es diferente. Eso es mirarlo con los ojos espirituales. Es diferente. Esa persona es diferente. No está mal, es diferente. Sí, quiero que tengan claro esta verdad. Es diferente, ¿por qué? Porque vino y creció en diferente cultura, ¿sí? Ustedes todos crecieron en diferentes lugares, diferentes zonas, ¿sí? En diferentes culturas. Y entonces es obviamente que es algo muy normal, ¿sí? Que no sean iguales. Y entonces son diferentes, por ese sentido. Por eso tenemos que ayudar y entender esas personas. Como esto, aunque hablemos, por eso, aunque hablemos una palabra por lo menos, ¿sí? Cuando hablamos a otras personas, lo más importante para no tener este malentendimientos, ¿qué debemos hacer? Hablarle, ¿sí? Cuidadosamente, hablar, ¿sí? Pensando, hablar, ¿sí? No hablar como que quiero decir, sino hablar con cuidado al opuesto. ¿Y a quién? Cada vez más cercano, ¿sí? A mi madre, a mi esposa, a mi marido, lo más cerca, a mi hijo, a mi hermana, a mi hermano. Son las personas que tienen que hablar con más cuidado. Amén. Con más cuidado. ¿Por qué? Cada vez que sea más cercano, tenemos que cuidar nuestros vocabularios, respetar y hablar con cuidado para que no haya el malentendimiento. Por eso, ustedes vean, hay gentes así. Hablan mal a una persona y le dice, esa persona le dice, sí, yo te hablé mal, pero entiéndalo, ¿sí? En forma buena. ¿Por qué? Mi carácter soy así. Hay gente que habla mal y entonces oye el pastor que dijo, eso está mal. Si una persona habla mal, ¿cómo quiere que lo entiendan en buena forma? Si ustedes hablan mal a una persona, esa persona recibe esa palabra en mala persona, ¿sí? En malas palabras. Ninguno dice, lo reentiendo Andy porque eres bueno, me habló mal, pero estoy bien. No, no hay muchas personas que reaccionen así. Una persona habla mal y entonces una persona va a recibir mal la palabra de esa persona. Y entonces al ser así, ¿sí? Al ser así, y esa relación se rompe, ¿sí? En vez de dar ánimo, fuerzas, hablan mal de esas personas y entonces se enoja entre unos a dos, se rompe la relación. Y entonces esto es la causa justamente por la mal interpretación que hacemos, ¿sí? Y entonces este mal entendimiento comienza problema. ¿Por qué? ¿Por qué les hablo esto? ¿Por qué le digo tantas palabras de mal entendimiento, mal interpretación, ¿sí? ¿Por qué? No solo en la vida, en nuestra vida cotidiana, sino en la vida espiritual, ¿sí? En nuestra vida espiritual también muchas veces, ¿sí? Se levanta el mal entendimiento. ¿Qué es lo que mal entienden? Mal entienden de la palabra de Dios, mal entienden de la Biblia, mal entienden de la palabra del púlpito de los pastores. ¿Qué sucede? Más que nada no conocen correctamente la verdad de la Biblia, ¿sí? Y al no poder entenderlo correctamente la Biblia, ¿sí? Escucha mal y se siente mal entendimientos, ¿sí? Y escucha mal y a través de ese prejuicios y el puntos fijos malos, ¿sí? Y nosotros queremos analizar la palabra y entonces no coinciden. Al ser así, si no podemos tener crecimiento espiritual, ¿sí? Si nosotros entendemos mal la palabra de Dios, si nosotros analizamos mal la palabra de Dios y la Biblia, no hay crecimiento espiritual.
Y entonces, ¿por qué es importante tener crecimiento espiritual? ¿Por qué? Porque si no tenemos crecimiento espiritual, nosotros no podemos ser, ¿sí? No podemos ser la cumbre espiritual en este mundo. Y al no tener el crecimiento espiritual, tampoco ustedes pueden dar la influencia espiritual a otras personas. Ejemplo, vemos a Daniel. En el trabajo, cuando ve a Daniel, tienen que decir los compañeros, wow, Daniel, después de ir a la iglesia Yehuan, al culto Latinoamérica, cambió totalmente. Antes era egoísta, no compartía, ¿sí? No gastaba dinero, pero después de ir a la iglesia, cambió la persona. Ahora gasta dinero, ¿sí? Saluda a las personas, se lleva unos a otros, ¿sí? Como esto se tiene que cambiar. El crecimiento espiritual cambia a la persona. Amén. No en forma física, sino espiritualmente. Todas las cosas, ¿sí? Cuando llega problema, ya no busco a la persona para pedir ayuda, sino analizo espiritualmente a través de la oración. Amén. Eso es tener crecimiento espiritual. Entonces somos la cumbre espiritual. Podemos ser el mejor en todos los lugares, ¿sí? En nuestro trabajo, en el estudio, en nuestros hogares, en nuestro barrio, ¿sí? Hay que tener el crecimiento espiritual. Por eso quiero que ustedes sepan esto, que ustedes todos sean la cumbre espiritual, ¿sí? Haciendo de una vida de fe. No tener malentendimientos. Siempre ustedes tienen que ser que dan la influencia espiritual a los no creyentes. Espero que no sean los creyentes de Latinoamérica engañados por Satanás, si no sean engañados. Volviendo del tema, si vemos el capítulo de hoy, aparece una persona que está caído en medio de malinterpretación, ¿sí? O sea, está metido en medio de malinterpretación. ¿Qué es el malinterpretación espiritual? Justamente esta persona, ¿sí? Desconoce la imagen de la verdad de una vida de fe, y una vida de fe de agradar a Dios, y una vida de que quiere Dios. Y no está en esto, sino está en medio de gran malentendimiento, ¿sí? Está en un gran malentendimiento. Es el versículo que nosotros leímos, ¿sí? Pero esta persona, ¿sí? Este hombre encontró a Jesús, pero lamentablemente no pudo tener la conclusión, no pudo tener la respuesta del malentendimiento que él lo tenía, ¿sí? Vamos a ver hoy qué malentendimiento tenía este hombre. Y al final fracasó, aunque haya encontrado a Jesús, ¿sí? Pero fracasó. No tuvo la respuesta. Y sigue con su malentendimiento. Justamente este hombre está teniendo malentendimiento definitiva en dos partes grandes. ¿Cuál es? La primera es sobre la vida eterna, como leímos. Tenía malentendimiento sobre la vida eterna. Y la segunda es sobre lo material, malentendimiento sobre material. Nosotros tenemos que saber que estas dos partes, ¿sí? Es la ruta más atacada, ¿sí? Concentradamente por Satanás. Si nosotros en esta vida siempre vamos a tener problemas, ¿sí? ¿Qué es? De lo material, ¿sí? De lo material y sobre la salvación. Muchas personas viven con estos dos dudas y malentendimientos. Y por eso Satanás ataca a través de estas dos rutas, que es el más grande para engañarnos a la humanidad. Por eso si tenemos malentendimiento de estas dos partes, no podemos tener la salvación, ¿sí? Si no sabemos sobre la salvación, ¿cómo podemos recibir la salvación? Y tampoco podemos recibir la bendición. Obviamente, al no entender la palabra, al mal entender la palabra y al mal entender la salvación, no tenemos salvación y tampoco recibimos la bendición. Por eso quiero que hoy concentren bien, ¿sí? Oro para todos los creyentes de Latinoamérica, que a través de la palabra de hoy sea un tiempo de sacar todas las dudas y malentendimiento que no nos deja tener crecimiento espiritual, y que todos podamos ser absolutos discípulos de salvar a los no creyentes que todavía no conocen a Jesucristo. Amén.
Vamos a ver el punto 1, es mal interpretación sobre la vida eterna. Vamos a leer todo junto el libro Marcos, capítulo 10, versículo 17. Vamos a ver este joven que vino corriendo, qué mal entendimiento tuvo con el Señor, con la Biblia, con la palabra. Leamos todos juntos. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Amén. ¿Sí? Cuando Jesús estaba caminando, se acerca un hombre corriendo y le inclina su rodilla, se arrodilla y le pregunta: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué quiere decir? Jesús, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer para recibir la salvación? ¿Sí? Esta es la pregunta. ¿Qué tengo que hacer para recibir la salvación? Ustedes viendo esta palabra y este capítulo, este hombre, ¿sí? Podemos ver este hombre que vino a arrodillar delante de Jesús para preguntar sobre la salvación, ¿sí? Era un hombre que tenía la riqueza, toda la riqueza. En Mateo 19:20 dice que era un joven, está expresando que es un joven. Y en Lucas capítulo 18 dice que era un hombre principal. ¿Qué quiere decir? Ser joven y ser un hombre principal, ¿sí? Quiere decir que, en una palabra, en esa época, él tenía toda la condición de la, ¿sí?, envidia de las personas del mundo. ¿Qué quiere decir tener envidia de otra persona? El joven tenía la riqueza, honor, poder, y también era descendiente de una familia judía tradicional. O sea, no había ninguna cosa que le falte a este joven. Tenía todo: riqueza, honor, fama, ¿sí?, dinero, poder, tenía todo. Y encima era un descendiente de una familia judía, o sea, de los judíos que fueron elegidos para ser salvos. Y tampoco no era un hijo pródigo, ¿sí? O sea, no gastaba dinero en tomar, en beber, ¿sí?, hacer cosas malas, sino era un joven muy, ¿sí?, un joven muy correcto, y era un joven que cumplía toda la ley, ¿sí? Cumplía toda la ley. Como esto, el joven era un modelo de cumplimiento de la ley. O sea, no había nada para, ¿sí?, que lo critiquemos. Tenía todo. Por un lado, punto de vista del humano, podemos decir que es un hombre perfecto, ¿sí? Y entonces, pero este joven que es tan perfecto, ¿sí?, tiene todas las cosas, pero vemos el capítulo de hoy, él que tenía una preocupación, ¿sí? Tenía un vacío en su corazón que no le llenaba la riqueza, ni el poder, ni el honor de este mundo. Amén. No le llenaba nada. Ustedes vean, pastor, qué raro. ¿Cómo puede ser una persona, un joven que tenga todas las cosas, sienta vacío en el corazón? Ustedes tienen que saber, nosotros, un humano, aunque tengamos todas las cosas que queramos, no hay vacío, no se llena, no se conforma. El hombre siempre quiere un poco más. Cuando quiero 10.000 won, ¿sí?, cuando obtengo los 10.000 won, quieren 100.000 won. ¿Sí? Una empresa me paga 1.000.000, cuando logre esto, quiero que me paguen 2.000.000. Cuando logro 2.000.000, 3.000.000. ¿Sí? Esto es la naturaleza de Génesis 3 del hombre. Por eso nosotros tenemos que saber, no se conforman por ninguna otra cosa. Pero vea, esta persona tenía todas las cosas, sentía el vacío, sentía la soledad, y ese vacío no se llenaba por ninguna otra cosa, ¿sí? No se llenaba nada. Y entonces va hacia Jesús. Jesús, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para tener la salvación? ¿Qué tengo que hacer? Vino desesperadamente, humildemente, y se arrodilló delante de Jesús con la seriedad, ¿sí? Vivo o muero, con la seriedad dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vean, si vemos esta pregunta del joven, podemos ver, ¿sí? Ustedes ya saben, está mal entendiendo totalmente sobre la salvación. Él dice: ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tengo que hacer?
El joven pensaba que la salvación obtenía por los hechos o algunas obras, o ser ética, ¿sí? Algunos esfuerzos del hombre. El joven pensaba que tengo que hacer buenas obras, ayudar a la gente, ¿sí? Ayudar a la gente que lo necesiten. O sea, estaba mal entendiendo totalmente sobre la salvación. Él se enfocaba en las buenas obras. Pero ustedes tienen que saber, la salvación no obtenemos por nuestras obras. Los creyentes latinos que ya están desde hace mucho tiempo, ya saben. No es por la obra, no es por buena ética, no es ni por la filosofía, sino la salvación obtenemos a través de creer en nombre del Señor Jesucristo. Amén. En Jesucristo. Es la única puerta. En Jesucristo es el único camino que podemos recibir la salvación. Pero mire, el joven tenía todas las cosas, pero no entendía lo espiritual. Está continuamente preguntando, ¿qué debo hacer? ¿Qué esfuerzo tengo que hacer? Pero quiero que ustedes hoy en día, a través de la palabra, quiero que lo lleve, aunque se olvidan todo, aferren esta palabra, ¿sí? Solamente Jesucristo tenemos la salvación. Amén. Esto es muy importante, no es por los hechos, no es por los esfuerzos del hombre. Pero ustedes vean, esta imagen, este pensamiento sobre la salvación no era solo de este joven, sino en esa época, la mayoría de los judíos pensaban así, con la misma idea. Tengo que hacer algo, tengo que cumplir la ley para obtener la salvación. Tengo que hacer buenas obras para recibir la salvación. No solo en esa época, sino hoy en día también, entre nosotros también. Sí, en este mundo también hay muchísimas personas que están mal entendiendo sobre la salvación. Piensa que haciendo buenas obras obtienen la salvación. Piensa que pagando mucho dinero, piensan que tiene la salvación. Pero la salvación no es esto. Por eso quiero que ustedes hoy graben, ¿sí? Enraícen, naturalicen en nuestro corazón, que tenemos que llenar ese corazón vacío solamente a través de Jesucristo. Amén. Entonces ahí sí, ahí estamos felices, ahí estamos contentos, alegres, y hacemos la vida de fe. Por eso ustedes tienen que saber, hoy en el capítulo Jesús está hablando que está muy equivocado. Joven, tú estás muy equivocado, está hablando. Si vemos en Marcos capítulo 10, 18, vamos a leer todos juntos. ¿Qué le dice al joven? A ver, vamos a ver qué le dice al joven. Dice así, leamos juntos. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Amén. Vea, en el versículo 17, dice, ¿qué le dice? Maestro bueno, le dice. A Jesús no le dice Jesús, sino maestro bueno. Y entonces Jesús, ¿qué le responde? Dice, ¿por qué me llamas bueno? Yo no soy bueno. El único bueno, el único santo es nuestro Padre Dios. Amén. Está diciendo esto. Para el joven, ser bueno es una persona que hace buenas obras, ¿sí? O sea, el concepto de este joven, el concepto de ser bueno, él pensó que hacer buenas obras, ayudar a las personas, ¿sí? Pensó en ese concepto, pero hoy Jesús está hablando que está muy equivocado, pero equivocadísimo, ¿sí? Está diciendo que el concepto que habla de ser bueno aquí en la Biblia no es buenas obras, sino que está mal. Sino tenemos que hacer todas las cosas que hagamos coincidir en las normas de ser bueno delante de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es la norma de ser bueno delante de Dios? La norma de la vida eterna para Dios no es hacer buena obra, sino es Jesucristo. Amén. Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser Jesucristo? ¿Por qué no hay otras cosas? Vamos a leer juntos Romanos capítulo 3, versículo 23, todos juntos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Amén. O sea, somos todos pecadores. No importa quién sea, todos los hombres humanos son pecadores. Y también en Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad
y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Amén. ¿Qué quiere decir? Aunque hagamos buenas obras, aunque seamos educados, que seamos hechos éticas, pero está hablando que no podemos ser resuelto el problema fundamental del pecado. En otra palabra, haciendo buena obra no hay salvación. Es solamente a través de Jesucristo. Por esta razón, para ser bueno delante de Dios, primeramente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Antes de aceptar a Jesucristo, tenemos que solucionar el problema del pecado, ¿sí? El pecado original, que ya nacemos con el pecado. Por eso, si vemos en Tito, capítulo 3, versículos 5 al 7, leamos todos juntos. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundante por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. No es por nuestra justicia, sino sí por Jesucristo, es la gracia de Dios. Tenemos la vida eterna. Amén. ¿Lo creen? Está hablando que la vida eterna no es por nuestras obras, sino la salvación obtuvimos a través de la redención y la muerte y la resurrección de Jesucristo. Amén. Por eso en Juan capítulo 3, 16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. O sea, no hay otra cosa. Cualquier persona, si son pecadores o no, ¿sí? Si haya hecho daño o no, cualquier persona, si aceptan a Jesucristo, obtenemos la vida eterna. Amén. Solamente tenemos que creer en Jesucristo. Quiero que todos crean en Jesucristo, solamente en Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a confesar todos juntos. Solamente Jesucristo. Solamente Jesucristo. Amén. Amén. Solamente en Jesucristo hay la salvación. Solamente Jesucristo hay la salvación. Amén. Amén. El líder está sentado aquí adelante. Pensé que era un español. Habla muy bien. ¿Sí? Cada vez los obreros coreanos están aprendiendo español y lo hacen muy bien. No es por nuestras obras, ¿sí? No es buena obra de nuestro, sino a través de la gracia de Dios obtenemos la salvación. Y está claro, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es el regalo de Dios, es el regalo de Dios. Por eso solamente, ¿qué tenemos que hacer? Solamente tenemos que hacer una vida de fe mirando solo Cristo. Amén. Amén. Ustedes desde hoy en día no vean a las personas, no busquen el humanismo, sino vean solamente a Jesucristo. Amén. En ese Jesucristo hay la solución. En Jesucristo hay la respuesta. Amén. En Dios está la respuesta. Quiero que todos los creyentes, a través de la palabra de hoy, ¿sí?, vean solamente a Jesucristo y que sean verdaderos evangelistas de transmitir el evangelio a los 46 países de Latinoamérica. Amén. Punto 2 es mala interpretación sobre material. Vamos a leer todos juntos el libro Marcos, capítulo 10, versículo 21. Leamos todos juntos. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Amén. Entonces Jesús, ¿qué le dice al joven? Le hace una pregunta decisiva al joven que estaba mal entendiendo sobre la salvación, ¿sí?, de la vida eterna. Y entonces Jesús, ¿por qué le hace esta pregunta? Como leímos acá, vamos a leer. Porque Jesús sabía correctamente de lo que pensaba el joven y qué tenía en su corazón del joven.
Ustedes vean, Jesús, ustedes aunque quieran esconder, Jesús sabe todo, ¿no? Todo de ustedes. Amén. Amén. Hasta nuestros pelos. Cada uno, los creyentes que están aquí, Jesús sabe la cantidad de pelo que tenemos. ¿Sí? Por eso ustedes no pueden engañar a Dios, no pueden engañar a Jesús. ¿Sí? Sabía el corazón de este joven. Dice, ¿qué debo hacer, maestro? Por afuera dice, ¿qué debo hacer? Pero, ¿cuál era su dueño? ¿Cuál era su centro? ¿Qué cosa estaba, el lugar de su corazón, qué estaba ocupando? Parecía por afuera, era un joven perfecto que tenía todo, pero este joven estaba, en su corazón tenía atrapado totalmente por material. O sea, dinero, dinero, todas las cosas dinero. Aunque respiro dinero, aunque como es por dinero, ¿sí? Todo dinero. O sea, su ídolo, ¿sí? La idolatría es del dinero, es el dinero. Ustedes pueden decir, pastor, en esta vida necesitamos dinero para vivir. Está bien, pero estoy hablando que la prioridad no tiene que ser el dinero, sino la prioridad tiene que ser en Jesucristo. Amén. Entonces el dinero, la fama, la riqueza, ¿sí? La salud, ¿sí? Encuentro con las personas, todos nos bendice. Amén. Tiene que saber ese misterio de Dios. Yo también, cuando viví en Argentina, tenía tienda de ropas, de damas, de ropa de vestir de damas. Mi vida era todo dinero. Me encontraba con gente, era todo por negocio. Hacía todas las cosas por dinero, dinero, dinero. Pero ustedes piensan que tenía la felicidad. No. Era pobre cuando me fui a vivir a Argentina y después trabajé y me hice rico. Tenía bastante dinero. Ustedes dirán por ahí no es nada, pero para mí tenía mucho dinero. Pero ese vacío continuaba. No tenía felicidad. Cuando estaba enfermo pedí la salud. Y cuando estaba enfermo pensé que si iba a ser saludable, tenía la felicidad. ¿Sí? Pero no. Cuando estaba saludable, el vacío era más grande. O sea, este vacío, ¿sí? Lo que, como dice en el versículo, ¿sí? Lo que nos falta, ¿qué es? ¿Cuál es lo que les faltan a ustedes? Quiero que hoy a través de la palabra verifique. ¿Sí? Lo que falta de ustedes, no vean a las personas, sino busquen solamente a Jesucristo. Amén. Llenarlo solamente en Jesucristo. Él parecía que tenía todo, pero por afuera, pero él estaba centralizado en material. Y entonces Jesús, sabiendo esta verdad, habló al joven, que no esté más atrapado de lo material, y cambia tu prioridad. Pero lamentablemente, si vemos en el versículo 22 del capítulo, ¿sí? Al preguntar a Jesús, ¿sí? La pregunta de Jesús no reacciona y se fue, ¿qué dice? Triste por muchas posesiones. Si vemos en el versículo 22, dice, ¿sí? Yo se lo voy a leer. Dice así, por él, afligido por esta palabra, ¿sí? La palabra que dijo Jesús, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Al final, él, ¿qué decisión hizo? ¿Qué eligió? La salvación, de la vida eterna, y por un lado había material, y este joven eligió material. Lo votó la salvación. Qué tonto, ¿no? Muy tonto. Si fuese yo, le digo, Señor, entrego toda mi herencia, utilícelo para el reino de Dios. Y entonces ustedes piensan que yo voy a estar vacío, pobre, sin un peso. No, es al revés. Dios me llena doble, 100 veces más de lo que yo hice la ofrenda al Señor. Amén. Esto no estoy hablando para que usted haga muchas ofrendas, sino esto es el trabajo de Dios. Esto es el ministerio de Dios. Esta es la bendición de Dios. Dios no nos bendice que me dé 10.000 won, que me dé 100.000 won, sino Dios cuando nos bendice impensable de nuestro pensamiento. Amén. Todo el problema se soluciona. Quiero que ustedes busquen esa respuesta a través de la palabra de hoy. O sea, para el joven el material era su ídolo. Quiero que ustedes hoy verifiquen dentro del corazón de ustedes quién es el ídolo.
si el corazón de ustedes está Dios, si el corazón de ustedes está Jesús, o el corazón de ustedes está el dinero, la fama, economía. ¿Qué es lo que tienen guardado? ¿Sí? Quiero que verifiquen. O sea, idolatría, ídolo no quiere decir solamente, sí, Satanás, y que nosotros vayamos una herejía, una religión herejía, sino el que le gusta más a ustedes es el ídolo. Ejemplo, a mí me encantan los autos, los carros, me fascinan, ¿sí? Cuando veo el carro me vuelvo loco, y entonces me olvido a Jesús, y estoy ahí, quiero comprar este carro, pero no tengo dinero, ¿sí? Por eso, y entonces para mí el ídolo no es Satanás, sino mi ídolo es el carro, ¿sí? O sea, ustedes verifiquen cuál es el ídolo. Quiero que ustedes dejen todos sus ídolos que están en corazón. Quiero que a través de la palabra de hoy llene, ¿sí?, con Jesucristo. Amén. La palabra de Dios. Venir los domingos a escuchar la palabra. Esto es llenar de Jesucristo. Amén. Venir los domingos, aunque cueste un poco. Ya sé que yo también en Argentina trabajé 20 años, ¿sí?, como empleado, como dueño, hice de todo. No es fácil venir un domingo, un día tan lindo para descansar, ¿sí? Pero eso es la voz de Satanás, ¿sí? Ustedes quiero que no sean engañados y quiero que se despierten espiritualmente. Y todo tenemos que ser, ¿sí?, dar la prioridad de Mateo 6:33, que dice: más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Dice que busquen primeramente el reino de Dios y la justicia, y entonces lo demás Dios nos añaden, ¿sí?, añaden todas las cosas abundantemente. Quiero que verifiquen esta bendición. Amén. Amén. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que todos los creyentes de Latinoamérica puedan tener la bendición que nos dio a nosotros de añadir todas las cosas, y que solamente podamos vivir una vida de verdadero evangelista. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este día. Gracias por nos unirnos una vez más y escuchar esta palabra en español. Señor, háganos tener una vida de verdadero evangelista, de ensanchar el sitio de la tienda, que solamente testificando la bendición de la vida eterna que obtengamos y tengamos solo por Jesucristo la vida eterna. También, Señor, háganos tener la evidencia de disfrutar completamente la bendición que nos ha dado Dios, y que tengamos una vida clara de la prioridad espiritual, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y de recibir la bendición de que nos añadan todas las cosas. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.